rinitis. ¿Qué clínica tiene la rinitis aguda? Hay un poco de diferencia entre lactantes y niños mayores. En los lactantes se presenta como una fiebre elevada, irritabilidad, obstrucción nasal, trastorno de la alimentación, síntomas digestivos, diarrea y vómitos. En los niños mayores tenemos que tiene una incubación de 24 a 48 horas después del contagio, se produce una rinorrea serosa, obstrucción nasal, molestias faríngeas, estornudos, hiperemia conjuntival, fiebre y las mialgias. Tratamiento. La rinitis aguda es mayormente tratamiento sintomático, con paracetamol para bajar la fiebre, el dolor, el ibuprofeno como antiinflamatorio también para la fiebre y nebulizaciones en caso que haya necesario. Acá tenemos dos fotos o figuras donde muestra justamente la cavidad nasal de la rinitis aguda, donde se muestra que hay secreción en la derecha y muy parte inflamatoria en la parte izquierda. Dentro de las infecciosas, de las patologías infecciosas del aparato respiratorio alto, tenemos la rinitis. La no infecciosa es la rinitis alérgica o atópica, no infecciosa. Dentro de ellas tenemos la rinitis alérgica o atópica se produce mediante una reacción de hipersensibilidad tipo 1, en que consiste en el depósito de alergenos en la mucosa de la nariz. Esto se combina con los anticuerpos IgE de los mastocitos y se produce una degranulación y una liberación de la histamina, lo cual viene a producir la rinorrea acuosa y la obstrucción nasal. Acá a la derecha tenemos la figura donde se muestra la hiperemia y se muestra también los cornetes, bien rojos e hipertrofiados, ¿no? Esta rinitis alérgica o atópica tiene una etiología que son los alergenos. ¿Y cuál es la clínica de esta rinitis alérgica? Picazón en la nariz, en la boca, los ojos, la garganta, la piel o en cualquier área del cuerpo. Hay una rinorrea mayormente acuosa, estornudos, dificultad para oler y epífora. Los síntomas que se pueden desarrollar posteriormente son la congestión nasal, la anosmia, dolor de garganta, ojeras o llamada hipercromía del anillo orbitario, edema en párpados inferiores, hay fatiga, irritabilidad y hay dolor de cabeza, cefalea. El diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de rinitis alérgica o atópica? Es clínicamente mayormente. Y para corroborar se hacen las pruebas de hipersensibilidad, o sea, captación, ver IgE, la cantidad de IgE y a qué tipo de alergeno es sensible. Tratamiento, los antihistamínicos. La rinitis crónica, vemos acá una que es muy diferente a la rinitis aguda que vimos anteriormente, donde tenemos una mucosa ya edematosa en el lado derecho con secreción verde purulenta. En la parte media vemos justamente el edema, ¿no? Y la obstrucción, en la tomografía vemos una obstrucción acá nasal de las vías aéreas. Una patología también muy común de las vías aéreas superiores, tenemos la sinusitis. ¿Qué viene a ser la sinusitis? Una inflamación de los senos paranasales. ¿Y cuáles son los senos paranasales que conocemos normalmente? Pues tenemos en la parte derecha, ustedes sigan, ahí tienen la figura, tenemos los senos frontal, etmoidal, esfenoidal y los maxilares. ¿Qué se produce cuando hay una inflamación? Hay una obstrucción e impedimento de la excreción del moco. Normalmente hay secreción. Y cuando hay esta obstrucción se producen las manifestaciones clínicas. ¿Cuál es la etiología de esta sinusitis? Hay tres infecciosas, alérgicas y las mixtas. Las infecciosas tenemos las virales, que son mayormente el 80%, bacteriana hasta un 20%, y las micóticas, que son raras. Ya hemos dicho también las alérgicas y las mixtas. La etiología viral consta mayormente de tres virus: el rinovirus, el virus de la influenza y el virus de la parainfluenza. En la bacteriana
Comúnmente tenemos el Streptococcus pneumoniae de 25 a 30%, el Haemophilus influenza 20%, Moraxella catarrhalis 20% y el Streptococcus beta-hemolítico del grupo A. La clínica. ¿Cómo se nos presenta este paciente? Con dolor facial alrededor de los ojos, dolor en la frente o en las mejillas. Hay dolor de cabeza que se agravan con la presión en las zonas de los senos paranasales. Hay dolor en el paladar o en los dientes, hay fiebre y secreción muco-purulenta en la parte posterior de la faringe. También puede haber tos con predominio nocturno, hay obstrucción nasal, hay una voz nasal, hay halitosis, o sea, mal olor, y hay ronquido. Complicaciones de la sinusitis. Ahí vemos al lado derecho, justamente una celulitis orbitaria, que vemos hasta rojo alrededor, osteomielitis, ¿no? Que vemos en la parte de abajo. Intracraneales, se producen abscesos intracraneales, se producen meningitis y se pueden producir las encefalitis. ¿Cómo se diagnostica la sinusitis? Clínicamente se puede diagnosticar mediante el procedimiento con la rinoscopía, también con la transiluminación. Allá al costado vemos justamente el procedimiento de la transiluminación. Se coloca una linterna bien potente en el maxilar y se abre la boca y tiene que pasar la luz sin ninguna interrupción. Eso es normal. Si vemos ahí que hay opacidad, quiere decir que hay una obstrucción o está lleno de líquido. La radiología. También mediante la radiología podemos nosotros diagnosticar la sinusitis y mediante la posición de Water. También se usa el ultrasonido, que es la ecografía, y también la tomografía axial computarizada. Tratamiento de la sinusitis, cuando es bacteriana, porque mayormente es viral, se da la amoxicilina. Si no responde la amoxicilina, más ácido clavulánico. Si no, tenemos la cefuroxima, el cefprozil, el ceftibuleno, la cefitritima, la citromicina, la claritromicina y el trimethoprim sulfamethoxazol. Otra patología, no es muy común, más común es en niños, que es la adenoiditis. ¿Qué viene a ser la adenoiditis? Vemos acá al costado una figura donde está señalando los adenoides, que es en la parte posterior de la nasofaringe. Es una inflamación aguda del tejido adenoideo, el cual este tejido forma parte del anillo linfático del Waldeyer. ¿Se acuerdan ustedes? Pueden salir a ver dónde se forman justamente los anticuerpos, donde se forman, ¿no es cierto? Están los linfocitos. Está ubicado, como dice ahí, en la pared posterior de la rinofaringe, como hemos dicho, es más frecuente en la edad preescolar y escolar, y casi siempre se acompaña de amigdalitis aguda. La etiología es parecida a las anteriores patologías, que es el estreptococo del grupo A, el Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis y el Haemophilus influenza. La clínica de la adenoiditis. Hay una rinorrea purulenta, hay fiebre, porque es ocasional, pero hay también fiebre, hay otalgia por complicación, hay otitis supurativa por complicación, halitosis, o sea, mal aliento, tenemos tos irritativa, que aumenta con el decúbito, y tos productiva, con secreción. El diagnóstico, cuando uno examina al paciente, ve la hipertrofia adenoidea y hay radiografías, como al lado derecho, donde muestra la radiografía 1, muestra que la vía aérea pasa bien, está normal, no hay obstrucción. En la segunda sí vemos, justamente ahí marca las flechas donde está obstruido por crecimiento de los adenoides. ¿Cierto? También en la exploración vemos un líquido seroso transtimpánico cuando observamos el oído y hay un moco purulento en la pared posterior de la faringe. Tratamiento consiste en limpieza local de la rinofaringe con lavados frecuentes con suero fisiológico con una presión suficiente para arrastrar el moco que está acumulado, ¿no? Y damos también amoxicilina, como he dicho anteriormente, para la sinusitis, cefalexina, amoxicilina con ácido clavulánico y, en último caso, cuando no hay una buena evolución, se hace la adenoidectomía. Otra patología muy
común es la faringoamielitis, que viene a ser la inflamación de las membranas orofaringeas y amígdalas palatinas. La incidencia mayormente también es en preescolares, se transmite también de persona a persona con las gotitas de flush, ¿no? Son infecciones generalmente agudas, autolimitadas, que duran de 4 a 10 días. La etiología, tenemos viral y bacterianas. Dentro de la viral tenemos los adenovirus, el virus del Epstein-Barr y el virus del Coxsackie. Dentro de las bacterias tenemos el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, un 30%, el Mycoplasma pneumoniae y el Corynebacterium ahemolítico. La clínica de la infección estreptocócica, vamos a ver especialmente, vemos al costado de la figura donde vemos unas amígdalas que están grandes con secreción purulenta. En un niño mayor se presenta fiebre muy elevada, hay odinofagia, hay dolor de cabeza, malestar en general, dolor abdominal, petequias en el velo del paladar y exudado en placas, como estamos viendo. En el niño pequeño hay febrículas, anorexia, irritabilidad, coriza, rinorrea purulenta, adenopatía dolorosa. Generalmente no hay tos. Hay una clínica especial en la faringoamielitis por el virus del Coxsackie, llamado como un cuadro de epargina, así lo llaman cuando hay una faringoamielitis con Coxsackie. ¿En qué consiste esto? En la aparición de vesículas, ¿no?, en la parte de la faringe, en las amígdalas palatinas y en el paladar blando. Y también se acompaña de pequeñas ulceraciones en los mismos lugares, la faringe, amígdala y paladar blanco. Este virus por Coxsackie produce el síndrome de la enfermedad boca, mano, pie, ¿no?, que salen las mismas lesiones, así como sale en la boca, sale también en la palma de las manos y sale en la palma de los pies. Por eso es una infección por Coxsackie virus. Tenemos también la clínica de la infección por el virus del Epstein-Barr, que es un poco diferente a las otras. Los síntomas y signos son los signos y síntomas de la mononucleosis infecciosa, que consiste también en fiebre, dolor de garganta y las linfoadenopatías, que es lo común en el virus del Epstein-Barr. El diagnóstico, ahí vemos en la figura lateral, donde ahí vemos un patillo con algodón sacando una muestra, ¿no?, que es el cultivo de exudado faríngeo. Hay los inmunoensayos enzimáticos que se hacen y detección del antígeno polisacario capsular del estreptococo. ¿Qué complicaciones puede producir el estreptococo beta-hemolítico grupo A? Puede dar fiebre reumática, la glomerulonefritis y las meningitis. Tratamiento de la faringoamielitis. Tenemos un montón de antibióticos, empezando por los más comunes, que los más antiguos, la penicilina B, la penicilina G benzatínica, la amoxicilina, y alternativamente, si no responden a esos antibióticos, tenemos la cefuroxima, el cefprozil, cefaclor, eritromicina, citromicina y la claritromicina. Otra patología muy común es las laringitis, ¿no? ¿Qué viene a ser la laringitis? Pues una inflamación de la laringe y de las cuerdas vocales. Ahí en la vuelta tenemos las figuras donde mostramos las cuerdas normales en la parte de arriba y en la parte de abajo están inflamadas, ¿no?, y crecidas, ¿no?, por la inflamación. Se divide en dos partes, digamos, la supraglótica y la subglótica. La supraglótica es poco frecuente en la infancia, ¿no? Y la epiglotis viene a ser la estructura faríngea afectada mayormente con mayor frecuencia y se llama la epiglotitis. Es una enfermedad grave porque produce obstrucción de las vías aéreas y algunas veces puede entrar a cirugía para poder abrir esa vía aérea. En la subglótica tenemos la llamada también CRUP, que es muy frecuente, más que la otra, es autolimitado y evoluciona a una forma severa, también como parecido a la supraglótica. Puede evolucionar.
¿Qué etiología tiene la laringitis? La supraglótica, generalmente es el Haemophilus influenza. La laringotraqueitis o CRUP es mayormente la parainfluenza y la bacteriana es la Staphylococcus aureus. Clínicamente, ¿cómo se presenta la supraglotitis? Con un dolor de garganta, fiebre, dificultad para tragar, hay un babeo en los niños continuo, hay un rechazo al hablar, ¿no? En la postura, se pone una postura semisentada para poder respirar, mal aspecto general. En la subglótica hay una tos perruna, hay una afonía o disfonía, hay un estridor inspiratorio y una dificultad para respirar. El diagnóstico. En la supraglotitis o epiglotitis tenemos diagnosticado clínicamente, generalmente recomiendan no demorar en examinar la garganta. ¿Por qué? Porque puede justamente presentar una obstrucción no severa y que tiene que ingresar rápidamente al quirófano. Por eso no perder tiempo en realizar la radiografía. En la laringitis subglótica también se diagnostica clínicamente, ¿no? Como un diagnóstico diferencial del anterior, y a descartar también acá malformaciones. Tratamiento de la laringitis. Si hay una obstrucción, pues administrar oxígeno, no estar manipulando mucho, más bien si es que vemos que este paciente está con una insuficiencia respiratoria, más bien hacer la intubación rápida, ¿no? O hacer una traqueotomía, ¿no? Acá vemos el lado derecho, la intubación que se está haciendo, donde va a poner un catéter, y en el lado derecho vemos cómo se hace la traqueostomía, ¿no? En caso de que no haya en ese momento para hacer una intubación. ¿Qué tratamiento usamos ahí? La cefalosporina de tercera generación, obviamente intravenoso. Otra patología, no es muy común, pero tenemos el rinoescleroma, que es una enfermedad crónica granulomatosa, que es más común también en mujeres que en hombres. Es una enfermedad endémica en el África y América Central. Es mucho menos común en los Estados Unidos. Histológicamente, como vemos al lado derecho, ¿no? Hay unas células inflamatorias crónicas, están los cuerpos de Russell, hiperplasia pseudoepiteliomatosa, grupos de histocitos grandes con vacuolas que contienen Klebsiella rhinoescleromatis. Ahí se ve en las partes de arriba, están como vacuolas, como grasas, que son en la parte de abajo igual. La etiología del rinoescleroma, generalmente producido por el Klebsiella rhinoescleromatis, o también llamado bacilo de Frisch. Clínicamente tenemos que es una rinitis no específica que evoluciona a una rinitis purulenta. Hay una rinorrea fétida y con la presencia de costras. La mucosa nasal generalmente son rojas, azuladas, y se desarrollan nódulos o pólipos en forma de caucho intranasales. Puede producir como consecuencia de epíxtasis, puede producir la deformación nasal, como vemos también ahí en la parte derecha de las figuras, ¿no? Y hay destrucción del cartílago nasal. Parece que el lado izquierdo es un huaco que también nos trata de ver que podría ser, ¿no? Que ha habido también en la época incaica. Bueno, el rinoescleroma, ¿cómo lo diagnosticamos? Primeramente, con un cultivo de secreción nasal para ver el germen que lo produce, hacer una citología nasal y una imagenología con tomografía axial o una resonancia magnética. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial que podemos hacer con el rinoescleroma? Tenemos la blastomicosis sudamericana, con la leishmaniasis mucocutánea, con la tuberculosis cutánea y el carcinoma espinocelular. Tratamiento, antibióticos. Normalmente usamos la tetraciclina, que es el más efectivo, y para personas que son alérgicas o no hay la tetraciclina, puede usar la rifampicina y la clindamicina. Otra patología, tenemos las poliposis nasal, ¿no? ¿Qué son las poliposis? Son masas blanquecinas, como vemos al lado derecho, en la figura, a veces grisáceas, suaves, que se forman por procesos inflamatorios crónicos.
Los factores predisponentes son sensibilidad al ácido acetilsalicílico. ¿Cómo comprueba eso? Cuando uno toma aspirina, ¿no? Y se producen las famosas sibilancias, ¿no? Que escuchan en los caja torácica, ¿no? Otro factor es el asma, otros son infecciones sinusales crónicas, las fibrosis quísticas y la rinitis alérgica. Histológicamente se ve como muestra en la figura, lo describe que es una metaplasia escamosa del epitelio, hay un gran aumento del grosor de la membrana basal y vemos que en la figura derecha se muestra un pólipo saliendo de la fosa nasal izquierda. Clínicamente, ¿cómo se presenta? Con rinorrea, congestión nasal, sensación de obstrucción nasal, estornudos, pérdida del sentido del olfato, pérdida del sentido del gusto, jaqueca y dolor, si también tiene infección sinusal, se complica con infección sinusal. Posibles complicaciones, como dice, sangrado, infección, en este caso de la sinusitis, pólipos que reaparecen después del tratamiento. El diagnóstico, observando los pólipos de forma directa en la cavidad nasal, que es en forma de uvas, y mediante una tomografía, ¿no?, axial de senos paranasales, donde se muestra en la primera figura, en el seno paranasal, un pólipo, en la segunda parte también se notan los pólipos, ¿no?, que obstruyen la cavidad nasal. Tratamiento, aerosoles con esteroides, el cual disminuyen el tamaño de los pólipos. Lo otro es el procedimiento quirúrgico, y si son muy grandes. Otra patología que tenemos también, no es muy común, son los papilomas, que son lesiones neoplásicas epiteliales benignas, poco frecuentes en el vestíbulo nasal. Histológicamente se dividen en fungiformes, invertidos, oncocíticos y de células cilíndricas. Los papilomas fungiformes e invertidos están tapizados por epitelio escamoso, respiratorio o transicional y son los más frecuentes. Los oncocíticos están revestidos por células cilíndricas altas. El papiloma exofítico está relacionado con el virus del papiloma humano. Se presentan como múltiples lesiones de aspecto verrucoso, como vemos ahí en la figura al lado derecho, en el vestíbulo nasal. En casos más severos, en el interior de los senos paranasales también se desarrolla. El tratamiento es quirúrgico, resecando la totalidad de las lesiones, pero tiene una alta recidiva local. El papiloma exofítico, el diagnóstico mediante tomografía y mediante biopsia. Clínicamente se presenta con dificultad respiratoria, sensación de obstrucción nasal, presencia de masas en la cavidad nasal. Tratamiento, también resección quirúrgica. El papiloma invertido, como hemos dicho, tiene su relación en el origen con el virus del papiloma humano. Generalmente es una lesión unilateral, como vemos en la parte derecha en la figura. En pacientes adultos crece en forma lenta, pero sostenida. Características de este papiloma es que es recidivante localmente, provoca destrucción ósea local y tiene la potencialidad de transformarse en un tumor maligno. Esta es la parte derecha, vemos cuando han extirpado papilomas, desde la parte de la patología, la macroscopía, y a la izquierda está la microscopía. El papiloma oncocítico, también igual, la figura vemos ahí, que son también son tumores benignos, ¿no? Y más frecuente es en adultos de 40 a 60 años de edad. Afecta fundamentalmente la pared lateral de la cavidad nasal, el meato medio y con menor frecuencia los senos paranasales. El síntoma clínico más frecuente es la obstrucción nasal unilateral. Macroscópicamente, ya hemos visto anteriormente que se presenta como una masa carnosa de color rojo o marrón con una superficie multinodular. Microscópicamente, como vemos al lado derecho, es un patrón de crecimiento exofítico y endofítico de células del citoplasma eosinófilo, ¿no? Ocasionalmente granular. Tratamiento es la resección quirúrgica del tumor. Gracias, espero que hayan captado lo que he querido en esta clase darles.
para que puedan ustedes seguir estudiando. ¿Alguna pregunta de sus compañeros? Bueno, si no hay preguntas... Doctor, disculpe, si se detecta algún papiloma en las vías... Doctor, ¿me escucha? Sí, lo escucho, sí. ¿Cómo se llama usted? Si se detecta en estadios iniciales cualquier tipo de papiloma en vías aéreas superiores, ¿se puede dar? Soy García Liñán. Sí, García Liñán, ¿no? Ya, si se puede, se detecta, ¿se puede qué? Si se detecta en estadios iniciales algún papiloma, ¿se puede haber un tratamiento y no la reserción? Bueno, generalmente, como es un problema, ¿no? Generalmente de metaplasia, se pueden dar sintomáticos, ¿no? Evitar para que crezca. Pero mayormente los papilomas son quirúrgicos, tratamiento quirúrgico. Allá, doctor, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, me despido y un buen fin de semana. La doctora Cachay Aguilar, ¿para el otro grupo es a la 1 o va seguido? A la 1 de la tarde, doctor. A la 1, ya. Gracias, doctora. Entonces, hasta una próxima clase. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.